Hermanos, buenas tardes, ¿cómo está? Ahí está fuerte el audio, sonó fuerte, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio en esta tarde. Hermano, acompáñeme a su Biblia, Carta de los Hebreos, capítulo 13, verso número 18. En esta tarde, hermano, comparto el tema número 78 ya de esta serie que lleva por título La oración del autor, segunda parte. La oración del autor, segunda parte, Hebreos capítulo 13, verso número 18. Dice, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decía yo hace 8 días que estos versículos, 4 versículos, deberíamos de haberlos dado en una sola enseñanza. El tiempo es imposible, también nuestra capacidad no lo permite. Y retomando un poquito acerca de la semana pasada, hablábamos de que el escritor, o sea, que no es Pablo, él pide una oración a la iglesia por él. Y pide esa oración después de haber dado un versículo acerca de la obediencia, de la sujeción a la iglesia, hacia el liderazgo, hacia los pastores. Y pide esa oración diciendo que él tiene una conciencia delante de Dios recta y que pone toda motivación, decía yo 8 días, toda motivación que él tiene la ha puesto delante de Dios. Y dice que él quiere conducirse bien en todo. O sea, que él quiere seguir haciendo la obra de Dios. Y en el verso 19 tocábamos algo hermoso acerca de la oración de intercesión. Esa oración que nosotros podemos levantar dentro de la voluntad de Dios, rogando a Dios que por alguna necesidad, alguna petición, y decía yo hace 8 días, de alguna manera coincidimos en esa voluntad de Dios y Dios responde a nuestras oraciones. Y sabemos que el Nuevo Testamento así nos enseña, pedir, orar y pedir. Y es parte del Nuevo Testamento. Entonces, dentro del verso 20 y 21 que voy a hablar hoy en esta tarde, sigue hablando el escritor acerca de la oración. Pero ahora aquí ya cambia, ahora es la oración de él como autor, se entiende, de Dios, inspirando al autor, acerca de la congregación. Él empieza a hablar, a pedirle a Dios acerca de la congregación. Es una oración también de intercesión, ahora a favor de la iglesia, rogando a Dios por la iglesia. Y es una oración hermosa, hermano, que leímos aquí. Una oración, por eso la tomé separada, porque es una oración que tiene mucha teología, mucha enseñanza acerca de quién es el Dios de la Biblia. Y también aquí vamos a aprender a orar bajo unos principios hermosos de la palabra de Dios. Y es algo que el Nuevo Testamento enseña. El Nuevo Testamento enseña cómo debemos orar. Y estas frases son muy hermosas, hermano. Y él empieza a decir en el verso 20, al principio del verso 20, él empieza a poner a Dios, nos lo manifiesta en una parte de su carácter. Dice, ¿y el Dios de qué, hermano? De paz. ¿Por qué cita el Dios de paz aquí? ¿O qué quiere transmitirnos? Sabemos que es parte del carácter de Dios. Es un Dios de paz. ¿Sí? Y no perdamos el contexto. Él está orando por la iglesia. Está orando por los hermanos. Y nos está enseñando a nosotros a orar. A orar por nuestros hermanos. ¿Qué debemos de pedirle a Dios por nuestros hermanos? Que ese Dios de paz se manifieste en ellos. Que nosotros como iglesia reconozcamos y entendamos
que una de las finalidades o una de las grandes finalidades de Dios para nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos, es darnos paz. Esta paz que menciona aquí y que tiene mucho contexto del Nuevo Testamento, es una paz que va más allá de la ausencia de conflictos. Es una paz que viene desprendida de una palabra del Antiguo Testamento, que es la palabra shalom, que significa bienestar completo, que significa bienestar total, en toda circunstancia, en todo momento. Esa es la paz que siempre maneja la Biblia, que viene de parte de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos en la Biblia, cuando la Biblia nos enseña del trato de Dios hacia nosotros, a través de pruebas, a través de aflicciones, a través de tentaciones que Dios permite, una de las cosas que se ve muy lejana en ese tiempo, en esa circunstancia, es la paz. Cuando tú estás en medio del fuego, de la prueba, lo más lejos que ves, o a veces ni la vemos, es la paz. Ahora, aquí la paz va más allá de sacarnos del conflicto, sacarnos de la prueba. Es una paz que, insisto, que aquí enseña de un bienestar total, de tener esa seguridad, esa tranquilidad. Entonces aquí el escritor nos está enseñando esto, porque, insisto, cuando estamos en medio de la estrechez, parece que Dios constantemente nos está metiendo ahí y se nos olvida esa paz. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos de tener muy claro, lo que la Biblia nos enseña. Mira, cuando en la prueba nosotros dejamos de sentir esa paz, el enemigo trabaja mucho en la prueba, metiéndonos en muchas cuestiones y queriéndonos quitar de esa verdad bíblica de la paz que Dios nos da a través de toda circunstancia. Y podemos decir que todo eso es una mentira que acerca de la paz, cuando viene esa intranquilidad en el corazón. Nosotros debemos de permanecer tranquilos en medio de las circunstancias. Yo sé, hermano, que esto es bien difícil enseñarlo. Es más, te lo voy a poner de esta manera. Es imposible que yo te pueda enseñar esta verdad. Esta verdad tú la tienes que vivir. Esta verdad tú la tienes que pasar. Esta verdad tú la tienes que experimentar en tu relación con Dios. Esta verdad de tener paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz tú la vas a tener que aprender en el camino con Dios. Dios te va a hacer vivir ciertas cosas, pero tú debes de aprender a tener ejercitarse en esa paz. Entonces, una de las finalidades de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos, para salvarnos, es traernos esa paz. Esa paz nos ha llamado a reconciliarnos con Dios. Hoy estamos seguros en Cristo, tenemos paz en el corazón en muchas maneras por la obra regeneradora de Dios a nuestra vida. Entonces, sí sabemos y entendemos, ya lo hemos visto de muchas maneras, que estamos caminando aquí en esta tierra, en este momento especial para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, y que este caminar representa muchas circunstancias muy difíciles, pruebas a veces serias para nuestra vida, pero no perdamos nunca de vista que el propósito de Dios al final de todo es traernos una paz. Ahora, no necesariamente estamos hablando de la paz cuando Él venga por nosotros, eso se entiende, ¿no? Estamos hablando de la paz en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, ¿sí? Entonces podemos decir que la paz es la finalidad de Dios para con nosotros. Para eso Él se ha acercado a nuestra vida a través de Cristo. Y te lo vuelvo a repetir, hermano, y créemelo, tú vas a tener que vivir esto. En algún momento de tu vida vas a tener que ser tratado, formado, para que esta paz que está en tu corazón hoy por la obra del Espíritu Santo en ti, sea una realidad en tu vida. Entonces es bueno que nosotros pidamos paz por la iglesia, paz por los hermanos, en el momento que están viviendo. Y cuando nosotros nos metemos en ese camino, estamos bajo la voluntad de Dios, pidiendo por la iglesia, Señor, que la iglesia tenga paz de lo que está viviendo, que ellos conozcan tu voluntad,
¿Sí? Ahora, tomando el contexto estricto de esta carta, pues esta congregación de cristianos hebreos había sido sacudida por los conflictos internos doctrinales muy fuertes. Y una de las ausencias que había en ese tiempo era la paz. Había muchos conflictos, muchas divisiones, muchos estaban regresando al judaísmo, otros estaban siendo perseguidos, otros dejados sin nada. Entonces también es válido tomar esta expresión del escritor en ese contexto histórico estricto, ¿no? De la paz, a medio de conflictos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en medio de muchas situaciones, hermano, o conflictos, el Señor quiere que nosotros tengamos esa paz. Él nos va a permitir vivir muchas cosas, pero que vivamos todo lo que venga por delante, todo lo que Dios nos va a permitir vivir, que sea en esa paz de Dios. Tranquilos, esperando en Dios, sabiendo esperar en Dios. Yo les decía ayer en la clase de teología a los alumnos del instituto, lo más difícil en la vida cristiana, entre otras cosas, es saber esperar en Dios. Se dice bien sencillo, ¿no? Cuando estás en la prueba, los hermanos con buena voluntad se te acercan y te dicen, Dios es fiel, hermano, yo estoy orando por ti, estoy orando. Y eso me lo compartía ayer una hermana, ¿no? Me decía, pastor, pero hasta que no lo vive uno, hasta que no se ejercita uno en esa parte, se hace realidad. Entonces, si tú ya has sido ejercitado en esa paz de Dios, cuando veas a un hermano, pues transmítele, ora por él, dile, hermano, estoy orando por ti para que en medio de toda esta circunstancia tú tengas paz de Dios en tu corazón. Entonces el escritor empieza con esa frase hermosa, diciendo que nuestro Dios es un Dios que dice de paz. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida esa paz que viene de parte de Dios y no la disfrutamos, hermano. No sabemos esperar en Dios. No sabemos tener esa paciencia, que es parte del fruto, parte de nuestra comunión con Dios. Y él empieza, después de esa entrada tan hermosa, que nuestro Dios es un Dios de paz, él se va a una parte teológica muy grande, muy importante. Dice la segunda parte de este verso 20, dice que resucitó de los muertos, ese Dios de paz, fíjate, que resucitó de los muertos a nuestro, que dice, Señor Jesucristo. Entonces, el escritor está haciendo una petición a Dios por la iglesia, que vemos en el verso número 21, en la primera parte, en el verso número 21, mira, dice, os haga aptos, pues esa es la petición, o sea, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis, que dice, su voluntad. O sea, esa es la petición del autor. El autor está orando, el Dios de paz, y se va a un fundamento bíblico, teológico, fundamental. ¿Cuál es el fundamento? Ese Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y la petición, insisto, está en el verso 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esto es una enseñanza muy clara en el Nuevo Testamento, hermano. El Nuevo Testamento, siempre que va a hacer una petición, lo fundamenta con algo bíblico. Este fundamento bíblico es ese Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí aprendemos nosotros una parte importante de cómo debemos orar. Tú vas a hacer una petición por alguien. Antes de hacer la petición, fíjate lo que te estoy enseñando, tiene que haber un sustento doctrinal serio. O sea, no nomás, Señor, hazlo más guapo, no, pues no. O sea, tiene que haber un sustento bíblico. Eso es esencial porque mira, todos estos principios están ahí y a veces carecemos de esto. O sea, a veces pedimos a Dios, pídele, no, espérate. Está bien, Dios sabemos que nos escucha. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y Dios sabemos que da respuesta también. Pero también hay una manera, Él está pidiendo algo muy bueno a la iglesia. O sea, es una petición de un escritor fundamentada. Señor, hazlos aptos. Señor, y ahorita voy a hablar más sobre esto. Nomás lo estoy tocando porque es la base. Y Señor, hazlos aptos en toda obra buena. Dice, para que hagáis su voluntad.
O sea, Él está pidiendo, está rogando a Dios para que la iglesia haga la voluntad de Dios. Entonces, pero Él pone un fundamento esencial. ¿Cuál es ese fundamento esencial? Ese Dios de paz dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí surge la pregunta: ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo para que nosotros hagamos buenas cosas, nos conduzcamos bien o caminemos bien delante de Dios? Ese es el fundamento teológico fuerte. O sea, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo para que la iglesia sea capacitada o la iglesia camine bien delante de Dios? Te repito lo que dice el verso número 21: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis, que dice, su voluntad. Y aquí lo que podemos ver es acerca de lo que habla la Biblia, primeramente acerca de la resurrección de Cristo. ¿Quién levantó a Cristo de entre los muertos? Dios, el Padre. El poder del Espíritu Santo levanta a Cristo de los muertos. ¿Estás conmigo teológicamente correcto? Es una verdad. O sea, ¿quién levantó a Cristo de entre los muertos? El poder de Dios, el Espíritu Santo. Dios levanta a Cristo de entre los muertos. Ahora, en nosotros, en nuestra regeneración, en nuestra santificación, ¿quién hace la obra en nosotros para nuestra justificación, para nuestra santificación y para nuestra regeneración? ¿Quién hace la obra en nosotros? ¿Quién hace la obra? Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces aquí ya entendemos un fundamento importante. Ese Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos nos ha levantado a ti y a mí de la muerte que teníamos espiritualmente. Nos ha dado una nueva vida en Cristo. Entonces aquí entendemos una verdad esencial. Para poder hacer la buena obra, para caminar nosotros en los caminos de Dios, que es lo que está orando el escritor de Hebreos por la iglesia, se entiende primero que la iglesia debe de haber nacido de nuevo. Si no hay un nacimiento espiritual, que es por el poder del Espíritu Santo, ningún hombre se puede conducir rectamente delante de Dios. Entonces es una oración impresionante, o sea, llena de principios teológicos, porque Él dice, ese Espíritu que levantó al Señor Jesús de los muertos, le dice a la iglesia, es el mismo Espíritu que hoy está en ustedes. El mismo Espíritu que vino a nosotros por la fe, ¿se entiende? Y que por esa fe nos santificó, nos justificó, nos regeneró. Y ese mismo Espíritu, escúchame bien, entonces tomando este argumento, nos ha capacitado a la iglesia para andar en los caminos de Dios. ¿Sí o no? ¿Estoy de acuerdo? Si no, me regreso. Eso es esencial. A ver, vuelvo a repetir. Ese mismo Espíritu que obró en Cristo ha obrado hoy en la iglesia por medio de la fe. Porque sin fe es imposible. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ese Espíritu ha venido a nosotros, nos ha regenerado, nos ha justificado, nos ha transformado internamente y nos ha capacitado ahora para andar en las cosas de Dios, en los caminos de Dios. ¿Es correcto, sí o no? Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué está orando el escritor que ese Espíritu, que la iglesia entienda que tiene el Espíritu para hacer la obra de Dios? Que Él no es en automático. O sea, yo ya nací de nuevo, y porque yo ya nací de nuevo, yo ya voy a andar siempre en los caminos de Dios. ¿Que no es así? La respuesta es no. Si yo tengo el Espíritu, he sido regenerado, he sido justificado, pero yo necesito entender lo que la Biblia me enseña acerca de mi salvación. ¿Qué debo de hacer en cuanto a mi salvación para andar en los caminos rectos de Dios? Porque una cosa, escúchame bien, una cosa haber sido
una cosa haber sido enseñado, instruido, y otra cosa es vivirlo. Te lo voy a poner de esta manera. Todos los que estudian medicina, que salen con un título de médico, ¿ejercen su profesión como médico? ¿Qué tienen que hacer para ejercer esa profesión? Seguir en el camino de médico, seguir estudiando, seguir capacitando, seguir renovándose y seguir haciendo todo eso de médico. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Si yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, entonces yo todo lo que hago es bueno. No, lo que enseña aquí es no. Entonces, él pone primeramente un contexto doctrinal esencial. Dice, ese espíritu que está en Cristo ahora está en ustedes. Es verdad. Pero mira, vamos a entenderlo esto en un paralelo de la Biblia, que es en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, en el verso número 15. Efesios capítulo 1, verso número 15. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjate, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Fíjate lo que dice el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate, una de las herencias de los santos es la paz de Dios para nosotros. Digo, herencia de los santos. Dice el verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Retomemos esto aquí en Efesios. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso? Que la iglesia entienda, que pueda entender cuál es la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. El poder el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿sí? Entonces, Él lo que quiere, que ese poder, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros lo conozcamos, para que a través de ese conocimiento nosotros podamos entender el poder transformador que tiene el Espíritu de Dios en nosotros. Mira, voy a ver si me trato de explicar. Hoy mucha gente se dice cristiana por el puro hecho de asistir a un lugar. Está bien, puede ser que sí, puede ser que no, Dios lo sabe. Pero vamos a poner el que tú vengas aquí, ¿ya eres un cristiano? Puede ser. Pero ¿cuál es la evidencia fehaciente de que sí verdaderamente eres un cristiano? ¿Cómo te conduces todos los días? O sea, ¿cómo tú te manifiestas todos los días en el mundo, allá afuera? Aquí todos nos vemos bañaditos y peinados. Aquí el domingo venimos todos con cara de zampillín, todos nos parecemos bien bonitos, todos bien espirituales, todos. A ver, te pregunto, hermano, ¿todos traen su Biblia el día de hoy? ¿Verdad? Seguro, pues a eso veniste. Ok, pero ¿qué sucede mañana? ¿Qué sucede pasado mañana? Bueno, ya vámonos un poquito más lejos. ¿Qué sucede de aquí al sábado? Que ya pasaron 5 o 6 días. Como que muchos se empiezan a diluir y realmente toman su lugar que les corresponde. Entonces, lo que el escritor está enseñando aquí, que verdaderamente aprendamos a vivir el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros, que se traduce, según el escritor de Hebreos, en buenas obras. Ahora,
Buenas obras no es ir a los orfanatos, ni darle dinero al Teletón, ¿sí me entiendes, verdad? ¿Qué son buenas obras? Andar en los caminos de Dios, andar bajo sus principios, vivir la vida de fe, vivir la palabra de Dios. Esas son las buenas obras. Esas buenas obras que se ven solamente en aquellos que han recibido el poder de Dios en su vida. Porque la moralidad, el buen comportamiento, como decía 8 días, tiene un límite. Una persona tiene buen comportamiento y tiene cierta moral o se comporta hasta donde su moral le alcanza. Pero el Hijo de Dios, que va dando el fruto, que va creciendo, que va madurando, empieza a dar la evidencia de esa vida cristiana, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos nosotros entender que ese poder está en nosotros? Que ese poder que viene a nuestra vida, que es el que resucitó a Cristo de entre los muertos y que nos ha dado santificación. ¿Sí? Mire, y esto es algo bien importante porque la vida cristiana tiene 2 partes. La primera parte es el nacer de nuevo a través de la fe en la cruz. O sea, nadie nace si no pone sus ojos y su corazón en la cruz. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y después de eso qué? Bueno, está el poder del Espíritu en mi vida que me va a ayudar a conducirme en esta vida rectamente como hijo de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento se empieza a gestar o se empieza a ver a través de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Porque dice la Biblia, si Él resucitó, ahora los que hemos creído en Él, estamos juntamente con Él resucitado. O sea, Dios nos ve a través de Cristo. Si Él ha resucitado, nosotros tenemos vida por Él. ¿Estamos de acuerdo conmigo? O sea, tenemos una nueva vida nosotros. Ese poder de resurrección se tiene que ver en nuestra vida. No nomás del cristianismo llega a la crucifixión, es parte, es la entrada, pero después de eso, ¿qué sigue? El poder de la resurrección, porque nosotros hoy andamos como vivos, dice la Biblia, entre los muertos. Hoy nosotros nos conducimos como creyentes, como vivos. ¿Para quién? Para Dios, haciendo obras agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que hace ahora el Espíritu de Dios en nosotros. Sí, es una nueva vida que viene por el poder del Espíritu Santo que operó en la resurrección de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro tomando este concepto. Vamos a la primera carta de Pedro, al capítulo 1, al verso número 3. Aquí el apóstol Pedro lo enseña de esta manera, el mismo principio, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice, hermano? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de ¿quién, hermano? De Jesucristo. ¿De dónde, hermano? De los muertos. O sea, ese poder de resurrección de Jesucristo a nosotros nos ha dado el poder de renacer. ¿Qué significa, según el apóstol Pedro, renacer? Nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Ahora, una de las evidencias bíblicas, o bueno, una de las señales bíblicas de este nacer de nuevo, para nosotros es el bautismo en agua. ¿Qué representa el bautismo en agua? Representa eso, ¿no? Haber sumergido, muerto, cuando bajamos al agua del bautismo, muere nuestra naturaleza en la cruz, y cuando somos levantados del agua, es el Espíritu de Dios que levantó a Cristo, se entiende, nos está levantando para una nueva. Entra sucio, ¿cómo sales? Aquí le pusimos cloro para que no fallara. Doble de cloro les dije, que no falle, para que los hermanos salgan poderosos en el Espíritu. O sea, ¿qué significa el agua? Limpieza. El agua es un sinónimo de la palabra de Dios de limpieza. Bajas sucio, mueres ahí, renaces limpio. O sea, eso es lo que enseña el bautismo, es una nueva criatura. Es la exposición pública de lo que ha sucedido internamente. Ahora sí ya sabemos, como paréntesis lo enseño, y ya lo hemos hablado mucho, el bautismo no salva a nadie. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no porque hagas eso quiere decir que eres salvo, es una evidencia.
¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento es el fundamento de la obra de santificación de Dios en nosotros. Ahora, esto nadie lo puede hacer humanamente, nadie puede nacer por sí mismo. Es la obra de Dios. Nadie se puede santificar a sí mismo, nadie puede agradar a Dios por sí mismo. Tiene que ser a través de Cristo, a través de la cruz. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la cruz jurídicamente soy declarado justo. ¿Por qué? Porque todo el pecado fue en Cristo por mí en la cruz del Calvario, pero representa una nueva vida. Entonces la resurrección de Jesús para nosotros está en la regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el poder que el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es una transformación que se conoce bíblicamente como el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, por eso el escritor toca la resurrección de Cristo para pedir que la iglesia se conduzca rectamente delante de Dios. Si no has nacido de nuevo, si no has experimentado la regeneración del Espíritu Santo, imposible que andes en los caminos de Dios. Es literal lo que enseña la Biblia. Y esas son de las partes teológicas fundamentales. Es necesario nacer de nuevo para que el hombre que haya nacido de nuevo, hombre o mujer, pueda andar en los caminos de Dios. Es capacitado por Dios para andar en los caminos de Dios. Y eso es lo que Él dice. Ese Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces, eso es importante que nosotros debemos entender. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Dice la parte que sigue del verso 20. Sigue hablando, dice, el gran pastor, hablando de Cristo. ¿El gran pastor de quién? De las ovejas. Esta expresión del gran pastor de las ovejas aquí viene muy de la mano del versículo 17 que habló acerca de los pastores, acerca de la sujeción a los pastores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como pastores primeramente somos limitados, hermano. Lo único que hacemos es guiar a la iglesia por medio de lo que el Espíritu de Dios nos guía. Pero ¿en dónde debe de estar fundada la fe de la iglesia? En el gran pastor. ¿Quién es nuestro gran pastor? Jesucristo. Él es nuestro pastor, que Él nos guía, que Él nos enseña, ¿sí? Y hay algo muy importante. Mira, vamos a una cita del libro de Isaías, capítulo 63, verso número 11. Isaías 63, verso número 11. ¿Por qué cito Isaías 63, 11? Bueno, vamos a leerlo y ahorita lo explico. Aquí está hablando de Moisés. Recordemos que en el Antiguo Testamento Moisés era la señal, o era tipificaba a quién, a Cristo, ¿no? El libertador. Entonces Isaías 63, 11 dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo, que dice? Espíritu. Ok, vamos a entender. ¿Por qué cito Isaías 63, 11 con Hebreos? En esta porción dice el gran pastor de las ovejas. Bueno, porque en la Biblia, en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, esta palabra, esta expresión, cuando dice el pastor de su rebaño, ahí en Isaías, es la misma palabra que aparece en Hebreos. Entonces el escritor está pensando, como él es muy teológico, él está siempre contrarrestando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y está pensando en Moisés con Jesucristo. ¿Pero quién es más grande? Jesucristo. Por encima de Moisés. Por eso a Jesucristo, o sea, pensando en el verso 20 de Hebreos, dice, el gran pastor de las ovejas. Se está refiriendo a Jesucristo. Porque Jesucristo, Moisés fue el pastor de las ovejas en el Antiguo Testamento, guiado por Dios, pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo Hijo de Dios, como el gran pastor de las ovejas, ¿sí? Y tomando este contexto, Jesucristo siempre vino a hacer la voluntad de Dios. O sea, Él vino a hacer eso. O
sea, Él es nuestro ejemplo, nuestro gran pastor. O sea, si tú quieres ser guiado por alguien, esta es la enseñanza de ahí. Si tú quieres ser guiado por alguien rectamente, ¿a quién tienes que tener como tu pastor? A Jesucristo. Yo te he enseñado y lo digo de broma, si yo soy tu pastor, todo te faltará. Si Jesucristo es tu pastor, nada te faltará. Y por ahí me mandaron, es que usted no es pastor porque usted no da la vida por las ovejas. Hijo hermano, si yo doy mi vida por ti, te vas al infierno, ¿cómo ves? Pero si Jesucristo da la vida por ti, te da salvación. ¿Sí entiendes ese principio? Y Él lo contrarresta con Moisés. Y tomando el principio de Cristo, el gran pastor de Israel, el gran pastor de las ovejas, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y de Él debemos aprender. Si nosotros queremos hacer la buena voluntad, tenemos que aprender de nuestro pastor, que es Jesucristo. Mira, vamos al Salmo 81. Hablando de ese gran pastor. ¿Quién es ese gran pastor? Mira, ¿dónde lo pone? ¿Cómo lo describe el Salmo 81? Dice, hablando de Jesucristo como el gran pastor, dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, se entiende, al pueblo, que estás entre querubines, ¿qué dice? Resplandece. Entonces, si nosotros tenemos que ver a ese gran pastor, cuando dice aquí el gran pastor, pues se está refiriendo, hermano, a Cristo. No se está refiriendo a ningún pastor terrenal. Y él empieza a tomar la parte acerca de Moisés con el gran pastor que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ver muchas cosas en el Antiguo Testamento y podríamos hablar mucho acerca de lo que pasó con Moisés como pastor. Sí, lo que estaba apuntando era Cristo. Ahora, regresemos a la siguiente parte del verso 20 de Hebreos 20. Dice, por la sangre del pacto que dice, Él es el gran pastor. Pero aquí pone un fundamento teológico impresionante, por la sangre. Fíjate, y no dice, escúchame bien, no dice por la sangre del nuevo pacto. Dice por la sangre del ¿qué? Del pacto eterno. Esto es bien importante. ¿Por qué pone por la sangre del pacto eterno? Ok, primero tenemos que ir a lo que nos quiere transmitir el escritor. Porque en nuestra traducción lo vemos normal. Pero en el griego, en el original griego, la preposición por tiene mucho énfasis ahí. ¿Qué significa por la sangre del pacto eterno? Significa lo siguiente: Jesucristo, al momento de resucitar, Él es el gran pastor. Pero ¿en qué momento Cristo ganó un pueblo para pastorearlo? En el momento que Cristo los redimió a nosotros. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio de su sangre. En el momento que Él redimió al pueblo, hablo de la iglesia, a toda la iglesia del Antiguo, del Nuevo Testamento, todo aquel que ha creído fue redimido por medio de la sangre. Pero aquí hay algún fundamento bien importante que lo mencioné hace un momento. No pone por la sangre del nuevo pacto. Aquí Él dice por la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se manifestó la salvación explícita por medio de la sangre del Cordero inmolado en el nuevo pacto, ¿sí? Hablando del Nuevo Testamento, el pacto eterno encierra que siempre en el plan de Dios, en la eternidad, existió salvar al hombre por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. No nomás, ya lo enseñé hace muchas semanas, no nada más el sacrificio de Cristo salva a partir de la nueva época del Nuevo Testamento, sino el sacrificio de Cristo salva a todo aquel que ha puesto la fe. Por eso enseña la Biblia que Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y así nos enseña la Biblia en el capítulo 11 acerca de aquellos que murieron, no viéndolo, pero creyendo en ese Cristo, ¿sí? Entonces, la sangre de Cristo está, en este momento, habla acerca de la salvación. Ahora, hay que enseñar también, bíblicamente nos enseña la Biblia,
que la sangre de Cristo, en este caso, habla de la redención, el pastor, el gran pastor, por la sangre del pacto eterno, pero también la sangre, bíblicamente nos enseña que nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre es para eso, es la manera en que Dios nos limpia de todo pecado. Vamos a poner el fundamento y ahorita lo explico. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 17. Primera carta de Juan, Primera de Juan 1:7, perdón. Primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con ¿qué? Con otros. Y ve lo que dice la segunda parte. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto pecado? De todo pecado. Entonces, aquí cuando está hablando, regreso a Hebreos, cuando está hablando de la sangre del pacto, por la sangre del pacto eterno, se está refiriendo a la parte de la sangre que trajo redención para nosotros y que Él derramó en la cruz. Y por medio de esa sangre, como gran pastor, como buen pastor, como nuestro pastor, tiene un pueblo que hoy pastorea. El pueblo que Él ganó a través de su propia sangre. Y somos nosotros hoy ese pueblo, pero sin embargo pongo esa mención que la sangre también tiene una enseñanza de esa limpieza. Aquí no podemos entonces decir que la sangre, escúchame bien, nos capacite para buenas obras. El que nos capacita para la buena obra es el Espíritu Santo. Fíjate cómo tiene verdades teológicas muy fuertes. Tenemos que aprender a orar rectamente y que la sangre no es ningún fetiche para que cubras y tu coche, tu casa. Ahorita que te veniste, Señor, cubre mi casa con la sangre, mejor límpiala, es más fácil, mejor ciérrala, ponle chapas, te va a funcionar mejor. O sea, no tiene esa enseñanza, ¿no? Entonces, la sangre, hermano, nos justifica, nos limpia. Y es parte de todo eso lo hace el Espíritu por medio de la fe. Nos capacita también, o sea, es parte pero no nos instruye. El que nos instruye es el Espíritu de Dios. Entonces, el gran pastor de las ovejas por la sangre, dice, del pacto eterna, ¿sí? Entonces, aquí lo constituye como ese pastor para nosotros, porque Él murió y derramó la sangre, y la sangre del pacto. Fíjate, aquí es la primera vez que aparece en la carta de los Hebreos como el pacto eterno. Siempre había hablado él, el nuevo pacto, el pacto antiguo. Hoy pone el parte del pacto eterno, y es importante de lo que está hablando. Ahora, este pacto eterno lo podemos entender como lo dice el apóstol Pedro. Vamos ahora sí a la primera carta de Pedro, al capítulo 1, al verso número 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, fíjate, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿quién? De vosotros. O sea, ¿cuándo estuvo manifestado el pacto eterno? Desde antes. ¿Cómo te lo explico eso? Desde antes de la fundación, ¿cómo? O sea, como decía ayer en la clase de teología, los que somos de bulbo, se nos funde el bulbo aquí. Y los que son de chip, también ya se les quema ahora, ¿no? Aquí vemos de bulbos, de USB, de chip. ¿Sí me entienden la edad, no? Habemos unos de bulbitos que todavía calentamos el bulbo para entender, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros entender ese pacto eterno? Primera de Pedro nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, eso habla de la presciencia de Dios. No dije presencia, presciencia. Fíjate, Dios cuando cayó Adán y Eva le volteó a ver a Gabriel y dijo, oye, Gabriel, ¿qué hacemos? Ya nos fallaron, ¿no? Ya tenía un plan. Habla de esa paz. Todo eso nos debe llevar a esa paz en Dios. Entonces, ese pacto eterno que también, fíjate, curiosamente, en alguna parte del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel habla de este pacto de paz, hablando del Dios de paz. Regresemos ahora al verso número 21 de Hebreos, por favor. Entonces, y aquí ya pone
pone la base doctrinal, él pone la petición, perdón, él ya puso la base doctrinal enormemente, ¿no? Es un pacto eterno, la sangre, nuestro gran pastor. Dice el verso 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis, ¿qué dice, hermano? Su voluntad. Aquí primeramente tenemos que ir un poco al original. La expresión que aparece en nuestra Biblia, haga aptos, o sea, cuando está ahí, en el griego, hermano, es una sola palabra, que significa reparar aquello que está roto o restaurar lo que está perdido. Entonces el escritor tiene una buena oración de intercesión, ¿sí? Él está pidiendo que nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados y justificados, que legalmente estamos bien ante Dios, esa obra del Espíritu Santo, lo que Él está pidiendo, que esa obra del Espíritu Santo, que ya es una verdad, escúchame bien, a ver si te lo puedo transmitir, que ya es una verdad jurídica, ese es el punto, se haga realidad en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Te lo pongo de esta manera: un preso que está en la cárcel, el juez la absuelve, y él está en la cárcel, ahí le dieron 300 años de cárcel, y el juez dice, no, nos equivocamos, absuélvelo, suéltalo. Ya encontramos al que lo hizo y ese ya está en la cárcel. Y ese preso ya tiene un escrito que le dice, tú eres absuelto. Y van y se lo entregan y miren, ese es ya, estás absuelto. Y él lo recibe, pero no le dice, espérate, pero eso que dice aquí, te da la opción, te da el privilegio de salir de la cárcel. ¿Qué pasaría con ese preso que no se entera que ese papel le da la libertad de salir caminando por la cárcel sin que nadie lo detenga? Pues él va a permanecer ahí adentro hasta que alguien no venga y le diga, oye, ven, este papel que tienes ya te sacó, ya salte, ¿qué haces aquí? Bueno, quiero decirte que así hay muchos cristianos, que Dios ya hizo todo, pero todavía le oran a Dios, Señor, enséñame a perdonar. Hermano, si Dios ya te perdonó, ya te enseñó Dios a perdonar. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Muchos cristianos hoy están así. Todavía ven al chupacabras y le da miedo. No, hermano, tranquilo. Esa es una parte de la vida cristiana que hoy está. Hay tanto desconocimiento de las promesas de Dios, que Dios, haciéndonos libres, todavía vivimos atados al pecado. Me ven así. Hermano, ¿Dios ya te perdonó? ¿Sí o no? ¿Y por qué algunos de ustedes guardan rencor, odio y resentimiento hacia los demás? El grillete que tenías en el pie, Dios ya lo rompió. Pero todavía ves el grillete y dices, ay, qué difícil es. Y le oras a Dios, Señor, suéltame. Pues ya te soltó. Es lo que el escritor está pidiendo. Os haga aptos a través del conocimiento, a través de la comunión, y de que nosotros hoy podamos vivir, que se haga realidad en nuestra vida lo que Dios ya hizo en la parte jurídica. Tú y yo somos libres. ¿Sí o no? ¿Vives esa libertad? ¿Eres libre para perdonar? ¿Eres libre para servir? ¿Eres libre para dar? ¿O qué pasó ahí? ¿O todavía hay codicia, miedos, temores, desconfianzas?
¿Qué sucede en la vida cristiana? Este verbo, hermano, haga aptos, significa reparar aquello que está roto, que ya es una realidad jurídica. Significa restaurar, ya hemos sido restaurados, estábamos perdidos sin Dios. Pero esa verdad se tiene que hacer realidad en nuestra vida. Es una verdad que tiene que estar latente en todo momento. Ahora, Dios sabe, y el escritor nos está mostrando que nuestra vida ha sido una vida fragmentada por el pecado. Una vida que nos descompuso totalmente. Lo que hizo el pecado fue fragmentarnos. Por eso muchos de nosotros todavía reaccionamos conforme a lo que sentimos. O muchos de nosotros reaccionamos conforme a lo que vemos. Cuando Dios nos dice, no reacciones conforme a lo que sientes ni conforme a lo que ves. Reacciona conforme a lo que yo te enseño, conforme a mi palabra, conforme a la verdad que yo te digo. A ver, yo te explico. A ver, ya tú explicarme. Hermano, ¿alguna vez has sentido temor? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando Dios dice, yo estoy contigo todos los días? ¿Qué pasó ahí? Pero sentiste temor. ¿Por qué? Ahora, ¿está bien sentir temor? Sí, es parte de nosotros, así Dios nos hizo. Pero tanto temor podemos sentir que nos lleva a paralizarnos y no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces queremos hacer algo para Dios y el temor nos dice, no, espérate, mejor se lo llevo al pastor para que él le predique? Eso es lo que el escritor está orando, hacernos completos. Pero eso se va a hacer hasta que sea una realidad en nuestra vida. Dios ya puso, según lo que vamos a ver ahorita, en otro pasaje que es muy importante, Dios ya puso en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con ese querer y hacer que Él ya puso? Conducirnos sin temor y sin temblor. Ahora, la otra parte donde dice, en toda buena obra, tomando ese versículo, regreso, dice, os haga aptos, o sea, ya vimos lo que significa haga aptos. La otra parte, en toda obra buena, o toda buena obra, en toda obra buena, esto tiene dos matices, escúchame bien. Dios nos va a enseñar a conducirnos correctamente a través de dos cuestiones. A través de las consecuencias que Dios genera en nosotros por medio de la capacitación, o la otra es a través de los métodos que Dios utiliza para enseñarnos a hacer buenas cosas. Y es ahí donde nos cuesta mucho trabajo, porque Dios utiliza métodos para nosotros que a veces son bien difíciles. Te voy a decir uno de los métodos que Dios nos hace a nosotros crecer como hombres y mujeres. Te voy a dar lo más uno. Y anótalo bien. Paciencia. Ay, hermano. ¿Cuántos son impacientes aquí? Ya, levanta la mano, no te hagas, hermano. El 99.9% somos impacientes. Y Dios va a utilizar unos métodos indescriptibles para enseñarnos la paciencia. Enseñarnos que Él en su soberanía tiene todo bajo control. Y que aunque tú no veas que pasa nada, Él está obrando para nuestro bien. Esto, hermano, mira, te lo vuelvo a explicar. Nadie te lo va a enseñar. Dios te lo va a hacer vivir. Y ahí entre paréntesis pone lágrimas para que lo aprendas. Ay, la paciencia, cómo nos cuesta trabajo. Y todavía le oramos a Dios, Señor, dame paciencia. Y el Señor te voltea y dice, pues te estoy formando, hijo mío.
¿Sabes cuando le dice, Señor, dame paciencia? Lo que les está diciendo, Señor, pruébame más. Calienta el horno, Señor, quiero paciencia. Entonces, cuando dice buena obra, se refiere al fruto que Dios va a producir en nosotros. Y también se refiere a los medios que Dios va a utilizar para que alcancemos ese fruto. Lo bueno que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Ay, hermano, pero qué difícil es entender eso en la vida. Bueno, eso es lo que dice que el escritor está orando para que Dios nos remiende poco a poquito. Ay, tiene un hoyo en la paciencia, Gabriel, aquí, Juan, sin miedo. A ver, mételo al horno. Entonces, Dios saca la aguja y le da uno. Ayer estaba viendo una película de los animalitos cuando van a hacer un trámite burocrático y son puros perezosos. No sé cómo se llama, está genial. Y le da un chiste, hola. Y dije, ay, Señor, así nos tienes. Y todos queremos rápido, Señor, ya. Y lloré, hice. Y yo tengo todo bajo control. Yo sé cuándo estiro, yo sé cuándo aprieto. Pero como estamos rotos y fragmentados, como estamos, ya legalmente ya lo somos, pero necesitamos cumplir ese proceso. Para eso nos dejó aquí. Ay, hermano, hay unos que parecemos coladeras ya. Y Dios va a sacar el hilito y cada porción, y lo va a hacer lentamente. Y tú ves un hoyito y Dios saca una agujota. Dice, no, es que, Señor, es un hoyito, ¿no? Y Dios, necesitas un gran remedio. Te voy a decir por qué. Porque tú puedes ver el hoyito, pero Dios ve lo profundo de ese hoyo en tu corazón. Y si ese hoyo mide metros, va a sacar una regla de ese tamaño. Eso es lo que está orando el escritor. Por eso los llevó a ese gran Señor, pastor, el gran pastor, a donde vamos a ir a Él. Y por eso empezó el Dios de paz. Ese paz que está ahí, hermano, y que solamente vas a ejercitar y vas a entender y se va a hacer realidad cuando empieces a hacer la voluntad de Dios. No vas a entender la paz de Dios si tú estás haciendo las cosas a tu manera. Ahora, todo esto, hermano, todos esos recursos de la gracia que están ahí son esenciales. Entonces el autor está pidiendo que reparen nuestras vidas rotas, para que por medio de esa reparación que Él va haciendo, aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Fíjate qué impresionante. Dios tiene que hacer para que nosotros después hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos dio primeramente el derecho de ser hijos. Él los recibe rotos, chuecos, feos, y nos da el Espíritu, nos regenera, y ahora dice, ya te hice, ahora empieza a florecer. Pero es que vienes roto, vienes torcido, Dios te va a enderezar. Y aprendamos esto, hermano. Nosotros no podemos hacerlo de nosotros mismos. Es una dependencia de Dios, pero no para ahí. Es una dependencia de Dios para poderlo hacer, pero también en esa dependencia está implícito nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. Hermano, sentado en una silla no vas a crecer espiritualmente. Hermano, sentado en una silla no vas a hacer la voluntad de Dios. Por eso, aún en la condición que estés, aún en la condición física, emocional, como estés, económica, tu vida debe de ser una vida útil para Dios. Y mira que a veces nos cuesta trabajo eso. ¿A dónde podemos entender este principio de que no solamente es la dependencia? Es importante depender. Además, si yo no dependo de Dios, no voy a hacer nada, porque yo no me puedo justificar.
Yo no puedo decirle a Dios, yo no puedo hacer los propios métodos para que yo crezca. Esa es mi dependencia de Dios. Pero a lo que Él me está dando, yo tengo que responder a lo que Él está haciendo en mí. Y esa es la parte que como iglesia hoy estamos detenidos, hermano. Yo te hago esa pregunta. ¿Dios te está remendando? ¿Me vas a contestar que sí? Dios ya sacó la aguja y te está cosiendo. Sí, es una verdad, a ti, a mí y a todos. La pregunta es, ¿estás dando respuesta a lo que Dios está haciendo en ti? ¿O todavía sigues pensando que todo le toca a Dios? Él ya lo hizo, pero Él quiere que nosotros demos respuesta. Ahora te lo voy a poner bíblicamente. Vamos primeramente a Filipenses capítulo 2, verso número 13. Filipenses capítulo 2, verso número 13. Hablando primeramente de que Dios es el que va a hacer en nosotros. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena, ¿qué dice? Voluntad. ¿Hasta ahí estás de acuerdo que Dios hace en nosotros las cosas? ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede con nuestra responsabilidad delante de Dios? ¿En dónde se une el poder de Dios con mi responsabilidad, lo que Dios ha hecho en mí? Bueno, nada más bien sencillo. Regresa a un versículo anterior que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué dice? Esa palabra nomás de oírla nos da choques, ¿no? Habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí, hermano? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué, hermano? Híjole, mira, la palabra ocupaos es la palabra katergasomai del griego. Anótale bien ahí. Escucha bien lo que te voy a decir. Esta palabra katergasomai del griego significa trabajar completamente. Entonces ahí quitamos el kadocho, ¿no? Ahí el kadocho no entra. O sea, el cristiano que cada 8 días es espiritual y toda la semana carnal. Trabajar completamente, lograr conseguir, terminar, producir, hacer, acabar, cometer. Yo te hago una pregunta. ¿Dios en la salvación trabajó completamente para darnos una salvación completa? ¿Sí o no? ¿Y por qué no se hace realidad plenamente hoy? Porque tú y yo tenemos que trabajar en esa salvación. Tenemos que nosotros seguir haciendo la voluntad de Dios. No estoy hablando de obras, estoy hablando de dependencia de Dios. Y en esa dependencia incluye la comunión, incluye la oración, incluye muchas cosas que nos hacen falta el día de hoy. Ahora te voy a enseñar más. Dice, ocupaos en vuestra. Esta palabra vuestra del griego significa, antes de que lo diga, dile al que tienes al lado, sí, sí es para ti. Significa tú mismo. O sea, ¿quién tiene que trabajar en lo que Dios ya hizo en mí? Para que se haga una realidad. ¿Quién tiene que dar el fruto? Sí, es mi dependencia del Espíritu Santo, sí. Pero no nomás es mi dependencia, tengo que hacer. Te lo pongo de este momento. Dios te habla en la predicación, ¿sí o no? Sí. Pero ¿quién tiene que venir? Y sin embargo, no vienen. Y sin embargo, hoy sí, mañana, el próximo domingo es la fiesta de la tía Chonita. Dentro de 3 semanas es la fiesta de la tía Juanita.
Dentro de 3 semanas tengo visitas. ¿Quién tiene que trabajar en esa área? Yo te pregunto, Dios ya trabajó todo en tu salvación, ya eres completo. Jurídicamente ya eres hijo de Dios. Ya eres declarado justo ante los ojos de Dios. ¿Quién tiene que hacer que ese se haga realidad? Nosotros, trabajando, como dice el apóstol Pablo, con temor y con temblor, hermano. Y hoy no tenemos eso delante de Dios. Hoy nos da igual venir que no venir. Nos da igual ser discipulado y no ser discipulado. Esa es la condición de la iglesia el día de hoy. Nos da igual, nos da lo mismo y nos justificamos. No, es que yo escucho por internet. Ya te lo hemos enseñado. Eso no es una justificación. Deja de justificarte delante de Dios, porque el que te estás haciendo daño eres tú, porque el que va a dar cuenta según lo que dice aquí eres tú a Dios. Yo no voy a dar cuenta de tu vida espiritual. A mí Dios no me va a pedir cuentas de tu vida. Lo que Dios me va a pedir a mí cuentas primeramente es como hijo, es de mi vida espiritual, y después me va a pedir cuentas de lo que yo te enseñé desde aquí. Pero una vez que yo te enseño estos principios, yo quedo limpio, y sin embargo yo veo caras el día de hoy que tenía semanas de no verlas. Y esa es la condición de la iglesia. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y se van. Y esa es la condición de la iglesia. Y tenemos que entender que hoy tú y yo tenemos una gran responsabilidad de lo que Dios ha hecho. Con temor, dice, y con temblor delante de Dios. Porque Él ya me capacitó, hermano, para hacer buenas obras. Yo no me puedo justificar delante de Dios y decirle: Señor, ¿cómo me pides que lo perdones? Y ve lo que me hizo. ¿Sabes? Cuando no perdonamos, cuando tenemos resentimientos, cuando tenemos codicia, la única evidencia es que hay inmadurez en el corazón del creyente. Una persona madura, entendida, sabe lo que Dios enseña y responde con esa madurez. Pero eso viene por el trabajo que se hace, hermano. Si nos vamos hasta cosas de sentido común. Tú quieres ser un ingeniero, ¿cuántos años tienes que estudiar? Pero hoy están en los institutos patrullas. En un examen ya eres ingeniero, ya. Y así queremos en Cristo. El domingo es suficiente. Hay personas que yo veo aquí que entre semana ni sus luces. Y te voy a decir algo, y tienen años así. Yo te digo esta tarde, hermano, Dios te va a llamar a cuentas a ti de tu vida espiritual, de lo que Él te ha capacitado, y Él te va a pedir cuentas porque ya puso en ti su espíritu. Y el que tiene que dar el fruto de ese espíritu y trabajar en eso, eres tú, no yo. Mi llamado es este. Y mi llamado es estar enseñando, y enseñamos en el instituto, y enseñamos aquí, y enseñamos allá. La respuesta de la iglesia, hoy está la iglesia sumergida en esa pasividad, en esa flojera espiritual, hermano, en esa apatía. Y las cosas, insisto, no están sencillas, hermano. Créemelo, créemelo. Hoy en este tiempo todavía es fácil podernos congregar, pero vienen tiempos que la vida cristiana cada vez va a ser más difícil vivirla rectamente. Cree lo que te estoy diciendo. Estos dos principios están en la Biblia. Yo soy incapaz de hacerlo por mí mismo, dependo de Dios totalmente. No es por obras, es por fe. Yo dependo de Dios. Buscar de Dios, escuchar su voz de Dios, pasar tiempo con Él, para que Él me instruya. Pero si Él me instruye, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo por obra. No vamos a estar escuchando. Y sí, qué bueno, ay Señor, qué bueno, gloria a Dios. Tenemos, hermano, ¿cómo te lo transmito? Una gran responsabilidad de carácter personal, porque según ahí lo que te acabo de leer, vuestra significa tú mismo. Significa él o ella. Yo tengo una responsabilidad mía personal delante de Dios, como hijo, porque antes de ser pastor soy hijo de Dios. Y Dios me va a llamar cuentas de mi salvación, de lo que Él me ha dado. Si Él me ha dado dones, ¿para qué son, hermano? ¿Para calentarlos en la silla? Yo veo tristemente aquí muchos ministerios de silla. Y es una pena, Porque hoy, hermano, lo que el mundo necesita
Hoy lo que el mundo necesita es conocer de Cristo. ¿Y cómo conocerán si no hay a quien enviar? Pero sin embargo seguimos en nuestras luchas carnales, en nuestros conceptos cerrados de nuestra propia situación, y nomás estamos centrados en nosotros y no vemos lo que Dios ha hecho. Dios ya nos dio una salvación enorme, completa, perfecta. Somos declarados justos ante los ojos de Dios. Somos exentos del juicio venidero, hermano. Y nos ha dado en este tiempo de su Espíritu. Aquí tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Y ese Espíritu viene con dones. ¿Y para qué son esos dones? Para beneficio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué va a suceder hoy con la iglesia? Sí dependemos de Dios totalmente. Hay una gran dependencia. Sin Dios no podemos hacer nada. Pero también hay una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, hermano, es tuya. Tú sabes lo que haces con ella. Tú sabes el día de mañana que te pares delante del Señor, ¿qué le vas a decir? Señor, mexicano y luego chilango, ¿cómo crees? Hermanos, somos responsables delante de Dios. Grandemente. Uno de los grandes errores es pensar que la gracia de Dios está por encima de nuestra apatía espiritual. No, hermano. Todo es por gracia, pero el pecado no es por gracia, hermano. La gracia de Dios es para edificación, para seguir adelante, para recibir de Dios. Pero no creas que Dios justifica nuestro pecado, nuestra apatía, nuestra mediocridad espiritual por su gracia. Hoy estamos equivocados en eso, hermano. La gracia de Dios es para todas las cosas que Dios nos da. Todo lo que recibimos de Él es por gracia. Nada es nuestro, hermano. La gracia no niega nuestra responsabilidad delante de Dios. Y hoy muchos dicen, no, pues es que Dios me conoce, Dios sabe mi situación, Dios es bueno. Sí es bueno. Dios es paciente, pero también es Dios justo. Y Él nos ha dado a ti y a mí. Es lo que está aquí enseñando el apóstol Pablo, lo que está enseñando el escritor de Hebreos. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir esto en la vida diaria? ¿Cómo lo traduzco esto? ¿Cómo yo puedo vivir esta realidad en mí? ¿Cómo yo puedo tener temor y temblor de las cosas de Dios? Pues la Biblia tiene respuestas, hermano. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso número 20. Gálatas capítulo 2, verso número 20. Dice, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿En dónde? Qué bonito suena hasta ahí, ¿verdad? Ay, sí, yo estoy crucificado con el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, como no te nos gusta la parte B, puedes sacar tu plumón, hermano, y tacharle. Se vale. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo? Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Cuál carne, hermano? Está ahorita aquí, presente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Aquí qué significa la fe? Significa la doctrina, el conocimiento de Dios. La fe. La fe aquí implica conocimiento, doctrina del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivimos por esa doctrina, por esa enseñanza de Dios. Ya no vivo yo, hoy vivo lo que Cristo me enseña a través de su palabra. Hoy ya no vivo yo. O sea, ¿cómo voy a poder guardar mi salvación con temor y con temblor muriendo a mí mismo? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, hermano. Esto, hermano, nos pega muchísimo a todos nosotros, porque esto va directamente a nuestro ego, a nuestra persona. Aquí de verdad demostramos que somos incapaces de conducirnos rectamente, tú y yo, en nuestros propios conceptos. Que si queremos andar rectamente, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y eso, mira, nuestra carne se achicharra. ¿Cómo eso? Y es lo que la Biblia enseña, el Espíritu Santo obrando en nosotros.
Ahora, aquí no está hablando de un poder milagroso, aquí está hablando de un poder que está dentro de nosotros, en el hombre interior, el que se renueva todos los días. El otro cada día está más feo. Cada día nos hacemos más viejos en el exterior, pero interiormente, ¿cómo es? Hermano, tenemos una vida que Dios nos ha regalado internamente, que tenemos que cuidarla, que tenemos que producir en esa vida. Mira qué dice Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, verso número 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué, hermano? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más? El Dios de paz, ¿te acuerdas? Ese Dios de paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice? Pueden. Es un principio, mira, uno de los grandes males de la iglesia de hoy es que la iglesia quiere sujetar su carne. Quiere andar en las cosas del mundo y quiere acercarse a las cosas del mundo así como que me caigo o no me caigo, a ver hasta dónde llego. Quiero que me entiendas, hermano. Bíblicamente, la carne, escúchame bien, la carne es ingobernable. La carne tiene que morir en la cruz de Cristo. Y muchos se acercan así como, ay, a ver si es tantito, a ver si sí es verdad. Y en una de esas, toditito para adentro. La carne, hermano, esa jamás la vas a gobernar. Por eso el Señor dijo, si me quieres seguir, muere a ti mismo, toma tu cruz y después sígueme. Entonces, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque seamos mexicanos ni chilangos, no podemos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues él. Hermano, la carne no se puede regenerar, ni tantito. La carne tiene que morir. Y a veces estamos bien consecuentes con estos. Entonces Dios ya nos hizo aptos. ¿Cuántos dicen amén? Porque podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y después qué? ¿Cómo te explico? ¿Sabes qué? Te lo vuelvo a retomar. Dios va a sacar la aguja y va a reparar lo que tienes roto. Los métodos y las formas las va a ocupar Dios. El tiempo es de Dios. Y aunque le queramos hacer a Dios la manita así para decirle, Señor, hago ayuno de 50 días y ahí muere, vas a seguir. Y eso es como un examen, hermano. Si no pasas el examen, pues no lo pasas. Y tienes que repetirlo. Entonces, la pregunta que yo te hago aquí, ¿cuánto tiempo llevas en lo mismo? Buena pregunta, ¿va? Y la parte del medio del versículo 20 es una reafirmación de lo que Él ha venido diciendo. Haciendo Él en vosotros, dice, Él, Cristo, en vosotros, lo que es agradable delante de Él, o sea, del Padre, por Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que hemos nacido de nuevo estamos por medio de Cristo. Si Dios nos ve,
los ve a través de ¿quién? Del Hijo, de Cristo. Entonces es una reafirmación de lo que Él ha venido mencionando, de hacer la voluntad de Dios. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, decía yo hace un momento. Nosotros debemos de buscar hacer la voluntad de Dios si es que verdaderamente tenemos al Espíritu de Dios. Es más, te lo voy a decir de esta manera: si tenemos el Espíritu de Dios, debería de ser nuestra pasión, nuestro anhelo, nuestro deseo, hacer la voluntad de Dios. Si es que verdaderamente tenemos eso. Si no, no sé, tendríamos que haber otros conceptos, pero aquí lo importante es que no es en nosotros, no es en nuestra fuerza, es en la dependencia de Dios, pero también haciendo mi parte, yo tengo una gran responsabilidad en mi vida. Por eso leímos ahí en Efesios: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién se sube a crucificarse con Cristo? Pues yo, muero juntamente con Él, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Entonces esa es una reafirmación de lo que Él ha venido hablando, porque somos una nueva creación en Él y tenemos que manifestar lo que Él ha hecho en nosotros. Y prácticamente en la parte final del verso 21 Él termina la carta. Eso se puede decir que aquí cierra la parte teológica de la carta. La última exhortación es la que voy a dar dentro de 8 días, y prácticamente sería el fin prácticamente sería el fin de la carta, pero voy a dar algunas cosas acerca de la carta, las voy a retomar, algunas cosas que son importantes mencionar. Les voy a dar otras 3 o 4 enseñanzas de algunas cosas que vimos hace un año atrás, que es necesario tenerlas presentes. Y el escritor termina esta parte doctrinal de una carta tan impresionante, tan llena de teología, tan llena de Dios, que nos ha enseñado tantas cosas, pues termina dándole la gloria al que le pertenece la gloria. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Quién se puede jactar delante de Dios? Nadie. ¿Quién puede decir: yo soy muy bueno? No, si eres bueno es porque el Espíritu de Dios está sobre de ti, porque has obedecido, sí, pero al final la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Entonces él termina la carta doctrinal exaltando al que debe de ser exaltado y poniéndolo en una parte de lo glorioso que Él es. Él es glorioso en su eternidad, Él es glorioso de principio a fin. Dice: al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Habla de la eternidad de Dios. Y es un final hermoso del escritor, porque Él ha tomado el tiempo necesario, fíjate, el tiempo necesario para escribirles a estos hombres que recibieron esta carta. Y ahí en el versículo que viene, déjame ver algo importante. Dice el verso 22, fíjate lo que dice el verso 22 de Hebreos. Escrito, dice, brevemente. Fíjate lo que dice. Te voy a decir por qué. Esta carta, si tú la lees de Hebreos 1:1 a Hebreos 13:25, si tú la lees, no te lleva más de 1 hora en leerla. Por eso él dice: es escrito brevemente. ¿Se entiende? Tenía más que decir, imagínate. Ahora ya si nos metimos nosotros un poquitito, o sea, así como que nomás la embarramos, tardamos 79 semanas dándole una pasadita, porque muchas cosas no profundicé por cuestiones de tiempo. Pero hay cosas, hermano, que si hiciéramos un estudio de Hebreos concienzudamente, yo creo que nos llevaríamos entre 2 o 3 años para poderlo estudiar así. Pero él dice, os he escrito, dice, brevemente. Y termina esta carta ahí en el verso 21, pues dándole lugar al que pertenece la gloria por las cosas, ¿no? Si hay alguien que hay que exaltar en esta vida es a Jesucristo, ¿no? Sobre todas las cosas. Nadie puede decir: yo tengo la verdad, yo se lo hemos enseñado. Nadie puede decir: yo predico, eso es pura vanagloria de hombre. La gloria es de Dios. Y el escritor lo reconoce y lo reconocemos nosotros. Dios es sobre todas las cosas. Si de algo tenemos que jactarnos es en Él, en lo que Él hace, en lo que Él es. Él ha tomado el tiempo de llevarnos punto por punto acerca de la grandeza de Jesucristo, comparado con Moisés,
comparado el tabernáculo celestial con el terrenal, y así nos fue llevando. Pero hay un énfasis en esta carta que en ninguna carta de la Biblia hay. El énfasis es que Jesucristo hoy en este tiempo es nuestro gran sumo sacerdote. Él está con nosotros, intercediendo por nosotros. Él ha abierto un lugar para la comunión con el Padre, pero Él está con nosotros. Y ya no lo vemos aquí a Cristo más que como ese gran sumo sacerdote que necesitamos tú y yo ahora en este momento. Ir a Él, recurrir a Él. Yo te quiero referir esto, hermano, porque ha sido una carta difícil, dura. Hemos hablado, hoy hablé cosas muy fuertes. Como lo dije hace 8 días, lo hago con la sana conciencia de que si te exhorto a hacer, venir, estar, pues porque yo primero estoy. O sea, no te puedo exhortar de algo que yo no estoy viviendo. Y te lo digo con temor delante de Dios, porque si yo tengo doblez en mi corazón, ¿cómo crees que me va a ir? Te exhorto porque para estar aquí, para venir, tiene un precio. Hay que estar, hay que buscar de Dios. Servirle a Dios tiene un precio. Ser discipulado por Dios tiene un precio, que muchas veces no lo entendemos y lo dejamos. Nos ausentamos de la iglesia. Entonces, hermano, démosle la gloria al que merece la gloria, pero ¿qué te parece si le damos la gloria al que merece la gloria haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? Porque es muy fácil que ahorita digamos, la gloria es de Cristo, sí, lo entendemos. Es más, es innegable eso. Pero qué mejor gloria para Él que tú y yo, en el lugar que estamos, en el tiempo que estamos, cada uno, le demos la gloria a Dios haciendo su voluntad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te comprometes delante de Dios? No digas nada, razónalo antes. ¿Te comprometes delante de Dios, hermano, a hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Que ya no vas a calentar tu silla cada 8 días? ¿Que vas a hacer útil tu vida en las manos de Dios? Y acuérdate que te he enseñado esto. El servicio a Dios no es el que se da aquí. El servicio a Dios es el reflejo de lo que tú haces allá afuera. Aquí nomás vienes a reflejar lo que haces. O sea, imagínate que, ya para qué te explico. O sea, aquí venimos a reflejar lo que somos. Nada más. Y el que valora eso y el que ve eso, aunque ponga mi cara de zampillín aquí, no, yo estoy bien, no pasa. Dios sabe todo. Entonces, démosle la gloria a Dios. Seguirá la carta. Terminamos la parte doctrinal. Viene otra exhortación fuerte, muy fuerte. Dentro de 8 días, no acaba. Porque pues ahí lo dice, ¿no, hermano? ¿Qué dice el verso número 22? Os ruego, hermanos, que soportéis. Pues es bien sencillo de entender, ¿no? Hay muchos que no soportan la disciplina, que no soportan la exhortación. Hay unos que se sienten aludidos y me ven así. Yo también te echo ojo de águila, no te preocupes. Y viene esa exhortación y habla acerca de mucho, lo veremos la próxima semana. Entonces, hermano, ¿qué te parece si hacemos esto? Damos gracias a Dios por esta parte teológica tan hermosa, que ha sido pues muy larga, pero también hacer ese compromiso delante de Dios, que nosotros hoy respondemos a Dios haciendo la... Mi llamado es este. Y mi llamado es estar enseñando, y enseñamos en el instituto, y enseñamos aquí, y enseñamos allá. La respuesta de la iglesia: hoy está la iglesia, ¿es que pegar? Señor, pega. No, ¿verdad? No, soy muy feo eso. Si tienes que remendar, Señor, remienda. Si tienes que limpiar, limpia, Señor. Aquí estoy, como ese barro en tus manos, Señor, y haciendo tu voluntad, lo que es agradable delante de ti. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, y es eficaz. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque ella tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Yo sé que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Pero tú también nos has enseñado que hoy nos ocupemos en esa salvación, en esa dependencia de ti, haciendo lo que es agradable delante de ti, haciendo realidad en nuestra vida, Señor, lo que tú has hecho internamente, haciendo realidad en la vida el lugar que nos has dado como hijos de Dios, haciendo realidad en la vida, en el diario vivir, lo que tú has depositado en nosotros en el momento de nacer de nuevo. Y solamente es a través de la obediencia a tu palabra, de la comunión contigo y de escuchar tu voz, Señor, de ser dirigidos por ti a través de tu Espíritu, Señor, en esa dependencia de ti como pueblo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestra infidelidad, Señor, tú sigues permaneciendo fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad. Y queremos seguir siendo este barro en tus manos, Señor, siendo formado por ti, Señor, siendo metidos al horno de fuego, al horno de prueba, moldeados, Señor, para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por toda esta semana, Señor, que nos has enseñado tu palabra a través de esta carta, Señor, que todo ha venido de ti. La gloria es para ti, Señor. La gloria es únicamente para el que da y el creador y el hacedor de todas las cosas, que eres tú, Señor. En esta tarde, mi Dios, te exaltamos a ti, Jesucristo, como el único Dios vivo y como el único Dios verdadero. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, y reconocemos, Señor, que tú eres sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Amén. Dele un gran aplauso al Señor, hermano.